Bien. Chicos, entonces ya comenzamos a ver la parte de estadística. Vimos lo que era estadística, población, carácter estadístico, censo, muestra, antes de censo muestra, censo, los requisitos, lo que era el carácter estadístico, el concepto, variable estadística, y fuimos como completando la tabla estadística. Entonces, dimos frecuencia absoluta, frecuencia relativa, a ver, vamos a sacar esta hoja que está de más acá, frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Bien, entonces, para armar nuestra tabla estadística, primero que nada, tenemos que tener en cuenta, saber identificar cuál es la variable dentro de, el estudio estadístico que vamos a hacer. Una vez que nosotros identifiquemos la variable, lo que hacemos es ir completando nuestra tabla estadística con la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, que es lo que vimos hasta ahora, y luego nuestra siguiente columna va a ser la frecuencia porcentual. Estoy viendo si veo algún ejemplo. Entonces, recordemos que nuestra frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece una variable estadística. O sea que va a ser la mayor frecuencia absoluta en una variable, la cantidad de veces que se repite una variable. La frecuencia relativa va a ser la división entre la variable y el total de la frecuencia absoluta. O sea que si yo, por ejemplo, vamos a suponer que nuestra variable es una variable cualitativa y no cuantitativa. Eso también es algo que tenemos que tener en cuenta, que hay dos tipos de variables. Una variable cuantitativa y la otra cualitativa. Cuantitativa cuando nuestras variables son numéricas, pero dentro de la variable cuantitativa también debemos identificar si esa variable es discreta o es continua. Si es continua, quiere decir que estamos frente a un rango, ¿sí? O dentro de no se me viene el nombre ahora en este momento. Por ejemplo, si trabajamos con edades, vamos a suponer de 18 a 20, ¿sí? Eso es una variable continua. De 20 a 21, ¿sí? Vamos a suponer de 21 a 24, ¿sí? Son rangos entre una edad y otra. Ahí estaríamos dentro de una variable continua. Cuantitativa continua. Discreta cuando el número es uno solo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que trabajamos nosotros con la variable cantidad de hijos. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ahí sería una continua discreta. Y es cualitativa cuando nuestra variable es no numérica. Vamos a suponer departamento donde viven los alumnos de tercer año del Incuyo. Entonces, Maipú, Godoy Cruz, Guaymallén, todo ese tipo de variable es una variable cualitativa. Entonces, dos tipos de variables. Cuantitativa, que la cuantitativa puede ser continua o discreta, y cualitativa,
cuando la variable es no numérica. Acá, a ver, que estoy buscando un ejemplo para que podamos ir armando la tabla. Bien, entonces tenemos nuestra primera columna, es la de la variable, que lo podemos poner variable nada más, o si sabemos qué es lo que se está estudiando de la población, podemos poner el nombre de la variable. La segunda columna, frecuencia absoluta. La tercera columna va a ser la frecuencia relativa. Y nuestra cuarta columna va a ser la frecuencia porcentual. Pero en el material figuran esas 4 columnas nada más. Yo le agregué la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia acumulada. Le agregué 2 columnas más a nuestra tabla de estadística. Bien, quiero encontrar un ejemplo donde podamos armar nuestra tabla estadística y ustedes puedan ver las columnas que la componen. Ya está. Bien. Vamos a suponer, dice, a un grupo de alumnos de una facultad se les presentó una afirmación y ellos debían responder si estaban o no de acuerdo. Los resultados fueron los siguientes. Indeciso, muy en desacuerdo, indeciso, de acuerdo, ¿sí? Entonces tenemos como variable indeciso, muy en desacuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo. Esas fueron las variables que aparecieron en esta lista. Entonces, nuestra tabla estadística, la primera columna, dijimos que va a ser investigación, aparece la versión indecisos, muy en desacuerdo, muy de acuerdo, y de acuerdo. Esto es un borrador. Así es que no va a estar nada prolijo. Espero que se entienda. Bien. Entonces, nuestra tabla estadística, cuando nosotros hacemos una investigación estadística, se compone de esta manera, ¿sí? Va a contener todos estos datos. Versión, ¿sí? Que acá puede ir variable, como yo les dije recién, poner nada más que como nombre variable. En este caso es una versión de los que aparecen en este estudio estadístico: indeciso, muy en desacuerdo, muy de acuerdo, de acuerdo. Entonces, frecuencia absoluta, ¿sí? Dijimos que es la cantidad de veces que se repite una variable. Estas son nuestras variables. Frecuencia relativa, que la hallamos dividiendo el valor que toma la variable dividido el total de frecuencia absoluta, que lo vamos a tener al final de nuestra primera columna. La frecuencia porcentual sale de multiplicar por 100
la frecuencia relativa. Nuestra siguiente columna, que es la frecuencia acumulada, ¿cómo la hallamos a la frecuencia acumulada? La vamos a hallar. El primer término de la frecuencia absoluta es el valor que va a ir acá, en nuestra primera fila. Para hallar la siguiente, lo que vamos a hacer es sumar este valor por la siguiente frecuencia absoluta y ponemos el resultado acá. A este le vamos a sumar el siguiente y ponemos el resultado acá. A este le sumamos el siguiente y ponemos el resultado acá. No va nada en el total general. La frecuencia acumulada relativa se hace exactamente lo mismo. Ponemos el primer valor que nos dio acá en la frecuencia relativa y le sumamos el siguiente y tampoco va a tener un total general, sino que en la penúltima fila nos tiene que dar el resultado, el valor, acá en la frecuencia acumulada nos tiene que dar el valor de la frecuencia absoluta total. En la frecuencia acumulada relativa nos tiene que dar el valor que nos da como total general en la columna de frecuencia relativa. Bien. Vamos al siguiente. Estos datos arrojó un valor, por ejemplo, para indecisos hubieron 7 indecisos, para muy en desacuerdo 2, para muy de acuerdo 2 y para de acuerdo hubieron 8. Esos son los valores que arrojaron en este estudio estadístico. ¿Qué hacemos? Sumamos el valor total. 8 y 2, 10, 12 más 7, 19 como frecuencia absoluta total. La frecuencia relativa, lo que vamos a hacer es dividir, ¿sí?, el 7 por 9, lo dividimos por 9 y vamos a sacar cuánto es el valor de la frecuencia relativa. Entonces vamos a decir 7 dividido 19 y eso les va a dar, ya les digo, 0,37. Igual 0,37. Este paso que yo hice acá, ustedes lo pueden obviar, ¿sí? Yo les muestro para que ustedes vean de dónde sale ese valor en decimal de la frecuencia relativa. Lo mismo, 2 dividido 19, igual 2 dividido 19, 8 dividido 19. Bien. Ahí ya hallamos los valores de la frecuencia relativa. Entonces, 7 dividido 19, 0,37, 2 dividido 19, 0,10, 0,10 porque se repite acá la frecuencia absoluta, y 8 dividido 19 da 0,42. ¿Qué hacemos ahora? Sumamos los decimales y como total general de la frecuencia relativa, nos tiene que dar como resultado 1 o aproximadamente 1. Entonces acá vamos a obtener 9, 5, ¿Qué tan 6, aproximado nos tiene que dar al 1? 99, ¿sí? 99, 98. Si les da 97, agréguenles decimales, ¿sí? Revisen bien, recuerden que acá, por ejemplo, en este me dio 0,425, yo podría poner 0,43 acá. Si yo pongo 0,43, acá me da como valor 1, ¿sí? Entonces ustedes revisen bien el resultado que les da en decimal. Recuerden que pasando 5 pueden subir
un valor más. Si les da 0,425, como en este caso, pongan 0,43, ¿sí? Yo puse 0,42 nada más, y por eso me daba 0,99. Pero ahora que le agregué 1, me tiene que dar 1. 1 o aproximadamente 1. Si les da 96, 97, vuelvan a revisar hasta que por lo menos que sea 0,98. ¿Se entendió, Facu? Sí, sí. Bien. Ahora, este resultado que obtuvimos en la frecuencia relativa, si lo multiplicamos por 100, nos va a dar la frecuencia porcentual. Entonces, 0,37%, esto va a ser el 37%, acá va a ser el 10%, el 10%, el 43%. Si nosotros sumamos estos porcentajes, nos va a dar el 100%. Y ya tenemos la frecuencia porcentual. Vamos a la siguiente columna, que es la frecuencia acumulada. Entonces, la frecuencia acumulada, vamos a poner la frecuencia absoluta, el primer valor, ¿sí? En nuestra primera fila. Y para hallar esta, a 7 le vamos a sumar el 2, o sea, la siguiente frecuencia absoluta. 7 más 2, 9, 9 más 2, 11, 11 más 8, 19. No buscamos valor general acá, total general. Hacemos lo mismo con la frecuencia acumulada relativa, ¿sí? 0,37, que es la primera, a 0,37 le sumamos los 0,10, va a ser 0,47, y si lo sumamos 10, va a ser 0,80, perdón, 0,57, y si le sumo 43, va a ser 1. Y ahí quedó armada nuestra tabla estadística. Bien. Una vez que nosotros tengamos armada nuestra tabla estadística, lo que hacemos como siguiente paso es hacer todo el análisis correspondiente, ¿sí? Con respecto a lo que nos da la tabla estadística. O sea, podemos responder preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el carácter estadístico estudiado? ¿Cuáles son los posibles valores de la variable? ¿Cuántos alumnos, por ejemplo, están en desacuerdo? ¿Sí? O preguntar también, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje entre muy en desacuerdo y de acuerdo? Entonces lo que hacemos es, si yo quiero saber el porcentaje entre muy en desacuerdo y de acuerdo, lo que hago es sumar, ¿sí? 9 más 11 y nos va a dar el 20%. Podemos ver, también preguntar qué tipo de variable es, ¿sí? Si yo Profe, tengo que responder, sí. que justo tuve que salir. El último, ¿cómo lo sacó la cuenta del último? La frecuencia relativa acumulada. Esa. La frecuencia acumulada relativa la saqué igual que la frecuencia acumulada, ¿sí? ¿Qué hago? Voy a la columna de frecuencia relativa, tomo el primer valor, ¿sí? Que es 0,37, lo coloco en la primera fila. Para hallar la segunda fila, lo que hago es a 0,37 le sumo la siguiente frecuencia relativa, que es 0,10. Ah, bien. Ajá. ¿Sí? 0,37, 0,47. A este le sumo la siguiente y así sucesivamente, ¿sí? Ajá. Bueno. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, perfecto. Bien, entonces, eso con respecto a nuestra tabla estadística. Y de ahí en más, por ejemplo, si nosotros queremos saber qué tipo de variable es, vamos a suponer que tengan que responder qué tipo de variable es.
qué tipo de variable es, y es una variable, ¿sí? Siempre acostúmbrense a responder en oración, es una variable cualitativa, ¿sí? Cualitativa. Y si se pregunta por qué, porque es no numérica. Es simple la respuesta, ¿sí? Entonces, variable cualitativa. Entonces, vamos a suponer que esta encuesta se realizó en una biblioteca, ¿sí? Entonces, si se quiere saber cuál es la población estudiada, y tendríamos que decir que a todos los socios de la biblioteca. Bien. ¿Qué otra cosa, qué otros datos podemos obtener de acá? Entonces, vamos a suponer que queremos saber la frecuencia, ¿cuál es la frecuencia relativa que existe, ¿sí? Entre los indecisos y muy de acuerdo. Entonces, lo que van a hacer es sumar las frecuencias relativas de indeciso, muy en desacuerdo y muy de acuerdo. Y ahí vamos a obtener la frecuencia relativa, ¿sí? Que hay entre los indecisos y muy de acuerdo. Bien, este es un tipo de tabla, ¿sí? La clase que viene vamos a ver otra tabla donde encontraremos más columnas, ¿sí? Donde, por ejemplo, querramos saber qué rango existe entre la variable absoluta y la frecuencia relativa. Bien, pero vamos a seguir avanzando para que podamos seguir ampliando más el estudio de nuestra tabla estadística. Y para eso también existe, ¿sí? Existe no, sino también que nosotros podemos averiguar, teniendo nuestra tabla estadística, cuál es la moda, ¿sí? ¿Pero qué es la moda? La moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿sí? O sea que es la mayor frecuencia absoluta, es lo que más se repite es en nuestra tabla estadística. Entonces la moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta y se representa con una M sub O. Eso significa moda. Si nosotros quisiéramos saber cuál es la moda en nuestra tabla estadística, lo que vamos a hacer es buscar la mayor frecuencia absoluta. En este caso, la mayor frecuencia absoluta es el 8, ¿sí? Porque es la que más veces se ha repetido en nuestro estudio estadístico. Bien. Entonces, la moda para esta tabla estadística va a ser 8. Bien. Vamos a suponer que nosotros tenemos, ¿sí? Es la siguiente distribución. Tenemos 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5. Y nosotros tenemos que hallar la moda de esta distribución. Hallar la moda de esta distribución. Entonces nosotros vamos a mirar los valores. Acá en este caso tenemos 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mayor frecuencia absoluta en esta distribución para determinar cuál es la moda? ¿Alguno la sabe? ¿O la puede ver? O sea, porque era la que más se repite. Sí, ¿cuál es? El 4, 4. dice Sole, ¿sí? Muy bien, Sole. Dice 4, porque fíjense,
4 se repite más veces que 2, que 3 y que 5. Entonces, en esta distribución, la moda va a ser igual a 4. Bien, ahora, ¿qué ocurre si en un grupo hay 2 o varias puntuaciones con la misma frecuencia? Y esa frecuencia es la máxima. Entonces la distribución va a ser bimodal o multimodal, o sea que va a tener varias modas. Vamos a suponer que nosotros tenemos la siguiente distribución, lo vamos a separar de esto. Tenemos 1, 1, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 9. Fíjense, tenemos 1, 1, 1, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 9. Acá vemos un claro ejemplo de que hay una multimodal, ¿sí? Porque tenemos en esta distribución 3 frecuencias que tienen la misma cantidad de repitencia, que es el 1, el 5 y el 9. Se repiten 3 veces, ¿sí? De igual manera, por ende, esta es una multimodal que va a ser igual a 1, 5, 9. Ahora bien, cuando todas las distribuciones o puntuaciones de un grupo tienen la misma frecuencia, no existe moda, ¿sí? Vamos a suponer que se repita 2 veces el 2, 2 veces el 3, 2 veces el 6 y 2 veces el 9. Entonces no va a existir moda ahí, ¿sí? Entonces, no existe la moda cuando de un grupo de puntuaciones tienen la misma frecuencia. Vamos a suponer, le voy a dar el ejemplo numérico, así no podemos. Vamos a suponer que tenemos que se repite 2 veces el 1, 2 veces el 3. Bien, acá, que se aclare, acá, en un ejemplo como este, no existe moda, ¿sí? Porque todas las puntuaciones tienen la misma frecuencia. Ahora bien, si dos puntuaciones adyacentes tienen la frecuencia máxima, la moda es el promedio de las dos puntuaciones adyacentes. Entonces, cuando dos puntuaciones adyacentes tienen la frecuencia máxima, la moda va a ser el promedio de esas dos puntuaciones adyacentes. Entonces, vamos a suponer que tenemos 0,1, 3,3, 5,5, 7,8. Entonces, fíjense, acá tenemos las dos puntuaciones máximas, ¿sí? Y son adyacentes. Entonces, ¿cómo yo sé cuál va a ser la moda? Y la moda va a ser el promedio de estas dos puntuaciones, o sea, de acá, ¿sí? El promedio entre estas dos va a ser nuestra moda. ¿Qué me está indicando eso? Que yo sumo 3 más 5, ¿sí? Y lo divido por 2 y voy a obtener la moda. O
entre 3 y 5 existe el 4, sí que es el promedio, por ende mi moda va a ser igual a 4. Ese en el caso de que, ¿sí? Que hayan dos puntuaciones adyacentes y que ambas tengan la máxima frecuencia. Que es raro que se coloque o que yo ponga un ejercicio de ese tipo. Bien, esto es con respecto a la moda para datos no agrupados. Para datos no agrupados o para datos que no están en intervalo. Ahí se me vino la palabra, que no me salía más temprano cuando les dije que la variable podía ser cuantitativa discreta o continua. Es continua cuando los valores están en intervalo. Bueno, acá en la moda ocurre lo mismo, ¿sí? Tenemos para hallar moda para datos no agrupados, que serían de este tipo, ¿sí? Y tenemos una fórmula, ¿sí? Para hallar la moda para datos agrupados. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí, bien. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir y vamos a ver cómo hacemos para calcular la moda para datos agrupados. Bien, primero que nada tenemos que tener en cuenta algo, ¿sí? Algo primordial. Primordial en nuestra tabla es que todos los intervalos tienen que tener la misma amplitud, ¿sí? Cuando hablamos de amplitud, significa que, por ejemplo, nuestros intervalos tienen que ir de 2 en 2 o de 3 en 3. Todos los intervalos tienen que tener la misma amplitud. Entonces, acá tenemos dos tipos de fórmulas que podemos utilizar para hallar la moda para datos agrupados. Entonces, una es, por ejemplo, la moda va a ser igual al límite menos 1, que es el límite inferior, ¿sí? De la clase modal, más la frecuencia absoluta, f de i, menos la frecuencia absoluta, f de i menos 1, sobre la frecuencia absoluta, f de i menos la frecuencia absoluta menos 1, entre paréntesis, más la frecuencia absoluta, f de i, menos la frecuencia absoluta menos 1, por a sub i. Ahora vamos a ver qué significa cada uno. Entonces, esta es una fórmula. Veamos lo que significa cada uno. L sub i menos 1 es el límite inferior, esto igual está en la teoría, límite inferior de la clase modal. F de i es la frecuencia absoluta de la clase modal.
f de i menos 1 o f sub i menos 1 es la frecuencia absoluta inmediatamente inferior o inferior a la clase modal. F de i más 1 o f sub i más 1, acá es más 1, perdón. F de i más 1 es acá. F de i más 1 es la frecuencia absoluta posterior a la clase modal. Y A sub i es la amplitud. Es la amplitud de la clase. Entonces, el límite de i menos 1 o sub i menos 1 es el límite inferior de la clase modal. F sub i es la frecuencia absoluta de la clase modal. F sub i menos 1 es la frecuencia inferior a la clase modal. F sub i más 1 es la frecuencia posterior a la clase modal y A sub i es la amplitud de la clase. ¿Sí? Es de cuánto en cuánto va nuestro intervalo. Bien, la fórmula más reducida, ¿sí?, que podemos utilizar es la siguiente y es la que yo recomiendo que se utilice, ¿sí? Que la moda es límite sub i menos 1 más la frecuencia absoluta posterior a la clase modal sobre frecuencia absoluta inferior a la clase modal más frecuencia absoluta posterior a la clase modal por la amplitud, por A sub i. Entonces, esta es la formulita que yo recomiendo, ¿sí? Para que no se les haga tanto lío. Límite inferior de la clase modal más frecuencia absoluta posterior a la clase modal sobre frecuencia absoluta inferior a la clase modal más frecuencia absoluta posterior a la clase modal por la amplitud. Ahora vamos a ver cómo reflejamos esto en nuestra fórmula con un ejemplo. A ver si entra acá. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, vamos a hacer acá si no estamos dando vuelta a la hoja. Bien. Por una cuestión de, para no perdernos. Entonces, vamos a suponer, bueno, esta tabla no está completa, ¿sí? La vamos a tomar el ejemplo igual. Entonces, frecuencia absoluta. Vamos a suponer que nosotros tenemos un intervalo de 60 a 63, paréntesis, 63, 66, 63, 66, 66, 69, 69, 72 y 72, 75. Vamos a suponer que estamos trabajando con edades acá. Entonces, ¿por qué ponemos corchete y paréntesis al final? Significa que comenzamos cerrado, ¿sí? Y al final está abierto porque estamos trabajando con una frecuencia cuantitativa continua.
Entonces, ¿pero qué indica esto? Yo, por ejemplo, si vamos a suponer que estamos haciendo una investigación de las edades, ¿sí?, de las personas de un club. Entonces, nosotros decidimos armar la frecuencia de 60 a 63, el intervalo. Pero este 60 a 63 es sin tomar el 63. O sea, no lo contabilizamos en este primer intervalo. Por eso aparece luego, de nuevo, el 63 cerrado. Entonces, de 60 a 63, sin contar al 63. En el siguiente va a ser de 60 a 66, sin contar o tomar al 66. El siguiente va a ser 66 a 69, sin tomar al 69, y así sucesivamente. ¿Sí? Recién lo tomamos en el siguiente. Por eso aparece abierto. También nos podemos encontrar con una tabla donde, por ejemplo, tengamos 60-63 y en la siguiente sea 64-67, que también va a estar bien, pero ¿qué ocurre? Acá arriba sí lo toma. Por eso hace un corte y pasa de 63, pasa a 64. En este caso no. En este caso es 60-63 sin considerar el 63, recién lo consideramos en el siguiente y así sucesivamente. Bien, vamos a ver qué valores tiene nuestra frecuencia absoluta. En este caso, tenemos 5 para 60-63, de 63 a 66 tenemos 18, en el siguiente tenemos 42, en el siguiente tenemos 27, y por último tenemos el 8. Esto, si nosotros sumamos, da un total de 100. Bien. ¿Cómo vamos a hacer para llevarlo esto a nuestra fórmula? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es buscar la mayor frecuencia absoluta, ¿sí? Y en este caso, nuestra mayor frecuencia absoluta es el 42. O sea que nuestra clase modal va a estar en 66-69 porque es donde se encuentra nuestra mayor frecuencia absoluta, que es el 42. Entonces, nuestro límite inferior a la clase modal es 66, porque fíjense, es donde termina, ¿no? 63-66, nuestro límite inferior a la clase modal es 66. O sea que ese es el valor que yo voy a poner en mi fórmula. Moda va a ser igual a 66, que lo reemplazo por el límite inferior a la clase modal. Más, dice, límite posterior a la clase modal. Y el límite posterior a la clase modal, posterior sería hacia abajo, sería el 27. Entonces voy a poner 27 sobre límite inferior a la clase modal, inferiores hacia arriba, o sea, 18, más límite posterior, que es 27, que ya lo tenemos acá arriba, por la amplitud. La amplitud de la clase. Nuestra clase va de 3 en 3, de 60 a 63, entonces por 3. Si nosotros resolvemos esta operación, ¿cómo vamos a hacer? Resolvemos esta parte y al resultado le sumamos 66. Entonces ahí podemos hacer o multiplicamos 27 por 3 y después lo dividimos por 18 más 47 y al resultado le sumamos 66. O resolvemos la división, al resultado lo multiplicamos por 3 y luego le sumamos 66. ¿Alguno puede sacar el valor o pudo? Yo sé cuánto les da, pero si alguno lo quiere hacer y sacar, me dicta el resultado.
Lo monto con decimal, ¿no? Sí, da con decimal. 67 con 76. Algo así. 67,76, o sea, 67,8, ¿sí? Bien. Ok. 67,8. Ese es el resultado, ¿sí?, que da para este tipo de tabla estadística, para hallar la moda para datos agrupados. O sea que empleamos esta formulita. Si ustedes quieren a modo de práctica, traten de hallar la moda utilizando la fórmula anterior, a ver si les da el mismo resultado. Debería darle lo mismo, ¿sí? ¿Puedo explicar una vez más la... Sí, yo iba a ¿La decir. fórmula? Sí, no, la parte esa del ¿De la tabla? 66. Sí, del 66. Donde, Bien, ¿por perfecto. qué él? Bien, perfecto. Dice, ¿no? Identificamos dónde está la mayor frecuencia absoluta, en este caso 42, ¿sí? Como es 42, entonces todo esto va a ser nuestra clase modal, ¿sí? Nuestra clase modal. Entonces, ¿de dónde sale el 66? El 66 sale del límite inferior de la clase modal. El límite inferior es 66, ¿sí? De la clase modal. Fíjate, tengo 66, 66. Ese es nuestro límite inferior a la clase modal. De ahí sale el 66. Ahora, la fórmula dice frecuencia absoluta posterior a la clase modal. Como nuestra clase modal está en 42, la frecuencia absoluta posterior es la siguiente, por ende va a ser 27. Entonces, ese es el valor que voy a poner en el numerador. Sobre frecuencia absoluta inferior a la clase modal. La frecuencia absoluta inferior es hacia arriba, en este caso es 18, la frecuencia absoluta inferior, por eso pongo 18. Más la frecuencia absoluta posterior, que ya la tenemos, que es igual al numerador, más 27. Por 3, ¿por qué por 3? Porque nuestra clase va de 3 en 3. De 60 a 63 tengo 3. De 63 a 66 tengo 3. O sea, todas nuestras clases van de 3 en 3. Y esa es la amplitud. ¿Se entendió, Giovanni? Sí, ahora sí quedó claro. Perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Traten de hacer ustedes, ¿sí? Y corroboren que le den con la fórmula anterior, ¿sí? Con la primera fórmula que empezamos, traten de hacerla y corroboren que les dé 67,8. Entonces, hasta acá, entonces, moda para datos agrupados. La clase siguiente vamos a ver la moda para hallar la media, la mediana, que la mediana tampoco, creo que está, déjenme corroborar,